Y yo quiero que usted se prepare para recibir la palabra. Quiero que abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 2, verso 1. Y quiero que te fijes en ese título que le colocaron los traductores: proclamando a Cristo crucificado. Así que si está en la lectura, lea conmigo. Muy importante que lea. Su fe viene por el oír la palabra de Dios. Leamos. Así que, hermanos, 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que escuche, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lea conmigo el verso 10. Pero Dios nos las reveló. Subraya ese pedacito. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén y amén. Cierre sus ojos, pídale una palabra a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos en tu presencia. Tu presencia, Papito Santo, que activa tu poder y tu palabra revelada. Y Padre, yo te pido que tu palabra revelada hoy venga como espada que parte, porque en esta mañana partimos, Señor, todo lo que es de las tinieblas y le ordenamos que salga de este lugar en el nombre de Jesús. Y te pedimos que la revelación de tu palabra establezca a tus hijos, tu pueblo, Señor, en fe, alineados contigo, para que podamos recibir, Dios, todo lo que tú hayas declarado para nosotros. Te alabo, Espíritu Santo, tú tienes el control, eres pastor, pastorea a tu pueblo, como dice Isaías, y hazte un gran nombre para la gloria de Cristo. Esta mañana, Señor Dios, que el poder de la cruz, Señor, libere lo sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas, familia, ministerio, y donde nos has colocado, mi Señor. Aleluya, amén y amén. Quiero decirles, hay un derramamiento del Espíritu Santo sin precedentes sobre la tierra. El Espíritu Santo se está moviendo. Y aunque el mundo parece adentrarse cada día más en las tinieblas, el Espíritu de Dios se está moviendo y está haciendo cosas gloriosas. Pero tú y yo como iglesia necesitamos no solamente tener un conocimiento mental de Dios, necesitamos tener revelación de nuestro Dios, como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu, como Dios Todopoderoso y sobrenatural. Necesitamos esa revelación en nuestra vida. Necesitamos conocer esa gracia.
que manifestó el Padre enviando a Jesucristo, su único Hijo, a la tierra a morir en la cruz del Calvario. Por eso la cruz es la fuente de lo sobrenatural de Dios, porque en la cruz fue provisto todo. En la cruz está la provisión para la sanidad, la liberación, el perdón, pero está también la provisión para que entremos en su presencia y en su poder. Es en la cruz que todo fue provisto. Por eso, cuando vienes a casa de Dios, tú tienes que poner tu mirada en Jesús, colocar tu expectativa en Jesús, pero tener expectativa que algo grande Dios sí está haciendo y va a manifestar pronto en tu vida. ¿Por qué? Porque la provisión ya fue hecha, porque el precio ya está pagado, porque el depósito de Dios no es que Dios ya lo va a colocar, el Señor ya lo colocó y está ahí dispuesto para tu vida. Amén. Sabe que vamos a entrar en el segundo semestre del año, y este segundo semestre del año prepárese, porque Dios te va a enseñar lo que tú no has entendido, porque Dios va a derramar su poder sobrenatural en medio de nosotros, porque si Él dijo que nos bendecía, hecho está, y Él hará lo que tenga que hacer a fin de que su palabra se cumpla. Por eso usted tiene que decirle a inicio de este segundo semestre, en este tiempo: Señor, te quiero conocer, transfórmame, te quiero conocer como un Dios vivo, real, inmutable, todopoderoso, para quien no hay nada imposible. No te quiero conocer de una manera natural, sino de una manera sobrenatural. ¿Sabe que lo natural es lo lógico, lo común, lo evidente, lo que se obtiene por fuerza humana? Lo sobrenatural es lo que excede la razón y la capacidad humana. No se puede explicar humanamente, por eso es que es divino o sobrehumano. Y Dios está dispuesto, lo está haciendo y quiere hacerlo con nosotros. Dentro de este tiempo que pasé, Dios me hizo conocer cosas para hacerme saber que estamos en el camino, que estamos. Uno a veces dice: Señor, ¿será que me fanatiqué? Señor, ¿será que me he creído todas las promesas? ¿Será que tú sí lo haces? Y Él se encargó de hacérmelo saber. Estaba en el lugar donde me estaba quedando. El pastor envió a que me recogieran y mandó a una de sus discípulas y me recogieron en una camioneta. Yo no soy de deslumbrarme por camioneta, pero a ojo se veía que era carísima, y carísima es carísima. Era una camioneta como de unos 400 millones, y me llevó, y esta mujer se dedicó a honrarme y a atenderme una tarde, y yo estaba impactada. Me llevó a lugares que yo normalmente no entraría. Me compró cosas que no estaba pensando. Así que en un momento, y ella físicamente se parece a alguien que asiste acá. Me causó curiosidad y le dije: cuéntame lo que Dios ha hecho en tu vida. Y ella se puso a llorar y dijo: para mí es una honra cada vez que mi apóstol me pide que haga, que honre. Y me contaba: hace 5 años me volví una vez más al Señor, caminé con el Señor, tenía un trabajo. En este trabajo Dios me bendijo, me dio unos milloncitos, yo se los metí a mi casa, me compré un carro, me dediqué a trabajar. Quería otra cosa que Dios me diera y Dios no me la dio. Me puse brava con Dios, no quise volver a la iglesia, me aparté del Señor. En poco tiempo el gusano cayó en mi calabacera. Resulta que me quedé sin trabajo, todas las puertas se me cerraron y pasé de tener, digo, toda la vida no he tenido nada, pero no aguantaba hambre. Ese era el mejor tiempo de mi vida, pero el mejor tiempo de mi vida se esfumó. Y pasé de vivir en una casa que había arreglado, y vino el invierno,
acá en la ciudad y resulta que la casa del lado se cayó sobre la mía y los 30 millones que le había invertido, chaolín. Y el carro que era de un amigo que lo había comprado en un crédito contado, le dije, bueno, recíbamelo, y ni me lo recibió, nada. Y terminé con un trabajo de que me ganaba 15,000 pesos para mantener a mi hijo, hacer vueltas, pero el carro de comida 10,000. Así que con 5 tenía que hacer maravillas. Y todo ese tiempo lloraba y decía, en medio de todo eso, mi mamá siempre el miércoles llegaba tarde de la iglesia. Así que yo pensé, ay, voy a ir a pedirle las llaves. Y cuando entré, fue el tiempo de volverme a Dios. Y dijo, no fue un tiempo fácil, fue un tiempo de humillarme, fue un tiempo de reconocer que mi corazón no era fiel, que por mucho tiempo dije, creo en Dios, pero era mentira, que por mucho tiempo dije, obedezco a Dios, pero siempre hice mi voluntad. No tenía un corazón fiel ni confiable para con Dios. Estando en mi peor crisis, le dije, ten piedad de mí y dame una nueva oportunidad, porque si tú lo haces, esta vez te voy a ser fiel. Es más, si tú lo haces, esta vez ni siquiera te voy a desmar el 10. Y empezó a hacer una serie de acuerdos con Dios. Pues ¿quién dijo miedo? Dios empezó a abrir una puerta y se la abrió y le dieron un contrato que aparentemente era bueno, pero no tan bueno. Era 10 millones y ella le había dicho, yo no te voy a diezmar eso. Entonces Dios empezó a probarla y ella empezó a ser fiel y dijo, pastora, esa es la clave. Vivir en lo sobrenatural no es para el que tiene un apellido, no es para el que estudió, no es para el que viene de familia, ni siquiera es para solamente exclusivo para el pastor. Es para cuando una vida logramos cautivar el corazón de Dios y le creemos, porque Dios vio esa fidelidad de corazón y tuvo misericordia de mí. Y en un momento cambió mi crisis natural en algo sobrenatural. Y me pasó de ganar 300,000 pesos a ganar 50 millones de pesos mensuales. Hoy veo lo sobrenatural de Dios. Debido a eso tenía su camionetica, vivía en el sector exclusivo. En 2 años fue fácil tenerlo. Y quiero decirle, tenemos un Dios sobrenatural. Ella va a venir por ahí, yo creo que en un mes, y va a venir a contarles el testimonio. Dios, algo que me ha dado es gracia y favor ante las personas. Y sé que cuando Dios permite esas cosas es porque Dios te quiere introducir y colocar en tu mente, sí es posible. Lo que pasa es que nuestra vida se tiene que alinear y nuestra vida tiene que ser revelado ese Dios sobrenatural. La provisión está lista, está lista. ¿Sabe que para darse a conocer como Dios sobrenatural, Él nos dejó el Espíritu Santo? Porque es la única manera que usted va a entrar en lo sobrenatural de Dios. ¿Sabe por qué no entramos en lo sobrenatural de Dios? Porque vivimos en lo lógico, en nuestras matemáticas humanas, en lo que yo puedo hacer con mi fuerza, y en lo natural puedo alcanzar. Y por más que yo quiera creer por algo grande, si no me he revelado, yo no puedo entrar en esa dimensión. Isaías 57:15 dice, porque así ha dicho el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Él habita la eternidad. Por eso nosotros, con una mente humana, natural, lógica, es imposible que podamos comprender su obra natural, su obra milagrosa, porque siempre vamos a estar razonando y diciendo, pero ¿cómo? ¿Por dónde? Si mi apellido no me alcanza, si mi profesión no me alcanza, si la edad no me alcanza, si lo que yo sé no me alcanza. Puede que a usted no le alcance, pero la obra de la cruz fue absoluta, fue completa. Eterno quiere decir que no tiene límite, que no está limitado. En pocas palabras, que Él hace lo que quiere, cuando lo quiere y como lo quiere. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Por eso Pablo fue enfático en decir, yo no vengo con sabiduría humana,
¿Sabe qué? Ya no le voy a dar más sermones bonitos, fue lo que le dijo Pablo. A partir de hoy me voy a centrar en la cruz, porque la cruz, ahí está el poder sobrenatural de Dios. Eso fue lo que le dijo Pablo. Por eso dice la palabra que el reino sufre violencia y los violentos. Pero sabe que los violentos no solamente se ha tomado en la guerra espiritual, pero el violento es el hambriento, es el que se abre paso, es el que arrebata la revelación del reino de Dios, el que toma la bendición del reino de Dios y la hace suya. Eso es un violento en el reino espiritual. Sabe que a lo largo de las escrituras encontramos a un Dios sobrenatural operando milagros. Porque ¿qué es un milagro? Es una intervención sobrenatural de Dios con su divina manifestación en la vida cotidiana. Por eso yo un día les decía, había un funeral, la procesión, y él dijo, se para el muerto, y se acabó la procesión. Él decidió hacer un milagro, intervenir en la vida cotidiana, que era lo cotidiano, el muerto al hoyo. Pero él decidió que iba a hacer un milagro y lo cambió. Pero sabe que el milagro más grande de todos que usted encuentra en la palabra es cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Porque cuando Él entregó su vida, ahí se liberó lo que el hombre había perdido. Por eso, escuche lo que le voy a decir. Porque si algo le dije a Dios, es que a partir de ahora, cada vez que le predique, le voy a predicar palabra revelada de Dios a su vida. Porque cuando esa palabra se revela, produce rompimiento en su vida y produce milagros. Escuche lo que le voy a decir. Por eso Jesús y la cruz es la fuente del poder sobrenatural y milagroso de Dios. Por eso dice la palabra, mírenme y serán alumbrados. Amén. Amén. Yo espero que usted lo esté tomando. Pero esta generación busca el poder sobrenatural en los lugares equivocados. Lo busca a través del Feng Shui, del yoga, de la meditación astral, de las ciencias de Oriente, porque quiere buscar lo sobrenatural donde no está. ¿Y por qué lo quieren buscar ahí? Porque no han conocido la revelación de la cruz. Porque para la mayoría de las personas, así sean cristianos católicos, la cruz es un fetiche, la cruz es un ídolo. Pero no hay revelación de lo que sucedió en este lugar. Por eso es de extrema importancia que tú y yo entendamos lo que ahí fue desatado. Lo primero que debemos entender es que en la cruz del Calvario nosotros fuimos redimidos del pecado. Pero también fue en la cruz del Calvario donde se le dio y se le infringió la más poderosa e irrevocable victoria sobre Satanás. Fue ahí en la cruz del Calvario. Fue en la cruz del Calvario que nosotros fuimos sanados. El gran pregunta que siempre nos hacemos es: Señor, ¿cómo apropiarnos entonces de lo que ya nos fue dado? ¿Cómo apropiarnos de esas bendiciones que ya están ahí? Escuche esto y dígalo conmigo: por revelación. Por eso Pablo en este versículo decía que verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros. Dígale: Señor, revélamelas a mí por el Espíritu. Porque dice aún el verso 12 que el Espíritu es el que revela lo que proviene de Dios y lo que Dios nos ha concedido. Para la mayor parte de la humanidad, la cruz es un trozo de metal o de madera que lleva colgado en el cuello, o es un madero que se levanta en una iglesia. Para la mayoría eso es la cruz. Amén. Pero realmente la cruz es el símbolo de lo que Jesús entregó para que se hiciese la voluntad del Padre. La cruz fue la que completó la obra redentora del Padre sobre la humanidad.
obra que fue suficiente, más que suficiente. Nuestro deber es creer y obedecer. Nuestro deber no es tratar de ganar la gracia de un Dios airado, porque nuestro papá no está airado, porque el velo se rompió de separación. Y los pactos y las promesas grandes de Dios también pueden ser parte de tu vida y de mi vida. ¿Por qué? Porque la obra fue suficiente. El problema es que algunos no lo entienden. Y cuando estudiaba esto, yo le decía, el problema es que algunos no los entendemos, porque en parte conocemos, en parte solo hablamos. Amén. La muerte de Jesús incluyó la tortura física, una muerte en la cruz. Jesús fue crucificado. La palabra crucificado en el original es una palabra en latín y quiere decir fijar o clavar sobre una cruz. Y cuando usted estudia la resurrección, la crucifixión, perdón, era una muerte diseñada para infligir sobre la víctima el mayor dolor posible. Era una muerte torturante y lenta que traía sobre la víctima un dolor y un sufrimiento no solamente físico, sino emocional. Era una muerte totalmente cruel. Hoy quiero hablarle de esa muerte, porque solo cuando tú entiendes lo que se desató ahí. Sabe que a veces el cristianismo hemos quitado ese mensaje de la cruz, pero si queremos ver lo sobrenatural de Dios, tenemos que volver ahí. ¿Qué fue parte de la muerte de Jesús? Parte de la muerte de Jesús fue el azote, porque dice que él fue latigado. Normalmente la pena era 40 veces menos 1. Pero lo que pasa es que el flagelo, el látigo romano, tenía una característica. Era una serie de correas con bolas y pedazos afilados de plomo, a los cuales que también se le colocaban pedazos afilados de hueso y dientes de oveja afilado. Ese era el látigo. La intención era que desde el primer latigazo se lacerara la piel, el músculo esquelético se atrofiara a causa de que cada latigazo arrancaba carne. Así que al final de alguien ser latigado quedaba como carne literalmente molida. Esto fue parte de la muerte de Jesús. Y dice la palabra que mesaron su barba. Para un judío, su barba es algo que representa honra. Por eso dice la palabra que ordenó que el hombre no se cortara la barba. Cortarse la barba era símbolo de humillación. Por eso cuando alguien había pecado, le tocaba cortarse la barba, en símbolo de que estaba humillado. Pero sabe que mesaron la barba, como dice la palabra, no solamente era un símbolo de humillación que hicieron con Jesús, sino que fue algo terriblemente doloroso. Por eso dice Isaías 50: di mi cuerpo a los seguidores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí ni mi rostro de injurias y disputos. Eso fue parte. Dice que Jesús fue parte de su muerte, que recibió esputos, escupieron su cara. En Oriente el protocolo es muy importante y la honra. Si usted escupe en algún lugar y lo ven escupir, es una ofensa que lo vean. ¿Cuánto más sería ofensa escupir el mismo rostro de Jesús? Por eso Mateo dice algo tremendo. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpea? Parte de la muerte de Jesús fue la corona de espinas. Dicen los estudiosos que la corona de espinas no es como nos lo han mostrado en el crucifijo, porque la corona de espinas los soldados romanos las tejieron sobre su casco,
La tejieron con un tipo de espina que allá se utiliza, que son súper grandes, que es para prender hogueras. Así que se cree que la corona que hicieron podía haber abarcado desde la nuca hasta la frente, y la clavaron sobre él. Por eso dice la palabra en Juan capítulo 19, verso 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Yo quiero que usted pueda entender por qué de un precio tan alto. Porque simplemente si iba a morir, ¿por qué no lo mataron? ¿Por qué era tan necesario? ¿O por qué permitió que su muerte fuera de esa manera, una agonía, una muerte física en la cruz del Calvario? Porque la costumbre de la época era que el condenado tenía que llevar la cruz desde el poste de los azotes al lugar de la crucifixión, que siempre era fuera de la ciudad, por fuera del muro. Por lo general, los estudiosos, por los descubrimientos arqueológicos que se han encontrado, se ha visto que la cruz podía pesar entre 200 y 250 libras, unos 130 kilos podría pesar, la cual se la colocaban sobre el que estaba condenado a muerte, 130 kilos con la espalda destrozada, y empezaban una procesión en la cual el centurión y los soldados romanos colocaban el nombre y el acta de decretos. Por eso cuando a Jesús lo iban a crucificar, le colocaron INRI, por ser el rey de los judíos, porque el acta de decretos era expuesta. ¿Cómo fue la muerte de Jesús, o específicamente a qué se debió? Míreme, se debió al dolor que sufrió a causa de los azotes que le dieron. Se debió a la pérdida de sangre, a tener que cargar una cruz tremendamente pesada. Se debió a los golpes en el camino. Se debió a que cuando iba a ser crucificado, lo tiraban al piso sobre la cruz, estiraban sus brazos. Y los descubrimientos arqueológicos han mostrado que los clavos eran aproximadamente de 20 centímetros por 2,50 o 3 centímetros de diámetro. Así que estiraron sus manos sobre los travesaños y sus pies sobre el patíbulo y lo colgaron en la cruz. Se debe a que cuando a alguien le hacían esto, o específicamente nuestro Señor, debido a la pérdida de sangre, empezaba a sentir una deshidratación completa en el cuerpo. El corazón se empieza a cargar de más sangre. Esto traía un dolor intenso y una sed agónica. Para alguien respirar cuando era crucificado, se tenía que apoyar sobre sus pies y levantar su caja torácica para poder respirar. Esa fue la muerte de nuestro Señor Jesús. No solamente era el dolor físico, era la humillación, la vergüenza de sus escarnecedores en el lugar de su muerte. La palabra usted encuentra que dice que le iban a dar a beber vinagre con mirra, pero él no la tomó. ¿Por qué? Porque se acostumbraba que en la crucifixión le daban vinagre con un poco de mirra para apaciguar un poco ese dolor. Pero dice la palabra que él no la bebió, porque la copa que el Padre le dio a beber, él la bebió hasta el fin. El Salmo 22 por eso nos dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como una cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Todo esto
lo sufrió nuestro Señor. Lo tuvo que sufrir nuestro Señor. Algo que hacían los romanos para acelerar la muerte. Es como casi un crucificado, no se podía respirar, lo ahogaban con humo. O le partían las piernas o le clavaban una lanza. Y ahí es donde quiero que tú puedas entender por qué Pedro lo expresa de la siguiente manera: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Todo esto Jesús lo padeció por nosotros, como si fuera el peor de los criminales. La cruz revela el amor inmerecido de Dios, ese amor que se sacrificó con tal de que tú y yo fuéramos libres del pecado y de sus consecuencias. Por eso, cuando tú miras la obra de la cruz, tu corazón empieza a ser sensible y llenado del amor de Dios. Si tú eres uno de los que a cada momento está dudando del amor de Dios, mira la cruz, mira lo que le costó, mira la manera como Él dio su vida por ti y por mí. Dio su amor, lo dio todo para que nosotros pudiéramos recibir de la justicia de Dios. Por eso la cruz es el lugar del intercambio, de lo natural a lo sobrenatural. Es el lugar donde la justicia de Dios fue saciada. Es el lugar donde una vida en maldición se va a convertir en una vida en bendición. Es el lugar donde el justo fue sacrificado para que nosotros, los impíos y los injustos, conociéramos la justicia de Dios. No solamente fue su muerte física, también fue su muerte espiritual. Y quiero decirles, la muerte física del Señor fue horrendamente dolorosa, pero lo peor fue su muerte espiritual. Esa muerte que tuvo que enfrentar en el Getsemaní, porque en el Getsemaní el Padre se proveyó de cordero, del cordero sacrificial, del cordero provisto ya no por un hombre, provisto por el mismo cielo. Ese cordero que su sangre no se derramaría en un altar como el de Moisés, sino en el mismo lugar santísimo en el cielo. Es inimaginable pensar que el Hijo de Dios santo, puro, sin pecado, ahora tendría que cargar con toda la inmundicia, la pudredumbre de la humanidad. Por eso Él exclamó en el Getsemaní: Padre, si puedes, Señor Dios, que yo no beba esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Pero Jesús decidió beber la copa, porque sobre esa copa estaba la inmundicia. Sobre esa copa fue cargado el pecado. Sobre esa copa fue cargada la maldición y la enfermedad. Sobre esa copa fue cargado todo pecado de homosexualidad, hechicería, odio, abuso sexual, maldición, mentira, corazón de Dios. Ese pecado lo llevó Jesús en esa copa. Y quiero decirle, Jesús no solamente se hizo pecado, fue hecho una raíz de maldición y de pecado,
Por eso cuando Él vio esa copa se estremeció. Se estremeció por lo inmundo que había en ese lugar. Por eso Jesús en la cruz clamó: Elí, Elí, lama sabachthani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque por primera vez nuestra iniquidad, nuestro pecado los separó de la comunión con el Padre. Sabe que los mártires murieron bajo la gracia, por eso adoraban. Pero Jesús en la cruz del Calvario murió sin la gracia y la presencia del Padre, porque a causa de nuestro pecado hizo una barrera que hizo que el Padre no lo pudiera ver más. Míreme, por eso hasta que usted no entienda lo que sucedió en la cruz del Calvario, va a seguir siendo un tibio, va a seguir mirando al mundo. Usted no va a valorar que esa sangre se derramara por su vida. Por eso mientras que usted no lo entienda, le dará igual lo que hizo por su vida. Pero cuando usted entiende lo que sucedió en esa cruz, va a odiar el pecado y va a amar al Hijo de Dios. Aleluya. El sello de su muerte fue: consumado es. El precio fue pagado por completo. La deuda está pagada y ya no existe. Fue una muerte horrenda. Fue una muerte, decían los griegos, loca. Fue una muerte humillativa que Él decidió aceptarla para que tú y yo pudiéramos conocer el amor del Padre Dios, que pudiéramos conocer que el cielo está interesado en nosotros. Por eso el último grito en la cruz no fue un grito de dolor, fue un grito de victoria. Porque cuando Jesús gritó, el velo del templo se rasgó en dos, lo cual decía que el lugar santísimo estaba abierto una vez más, que el poder sobrenatural de Dios se había liberado una vez más sobre la tierra. Por eso en la cruz está la fuente de la sanidad, de la liberación, de la bendición de Dios para tu vida. Ahí está todo lo que tú y yo necesitamos. Mateo capítulo 12 dice que como fue necesario que Jonás estuviera 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así era necesario que el Hijo de Dios estuviera 3 días en el corazón de la tierra, que es el infierno. Si usted quiere saber dónde queda el infierno, queda en el corazón de la tierra. Eso dice la palabra. Él había ganado la victoria sobre el pecado, pero faltaban 2 cosas: las llaves de la autoridad y las llaves de la muerte, las cuales le arrebató al enemigo. Cuando Jesús se levantó en el poder de la resurrección, Él trajo la autoridad y el poder y se lo dio a la iglesia. Por eso digo: recibiré el poder cuando haya venido sobre ustedes, sobre nosotros, el Espíritu Santo. Él nos dio poder para que seamos testigos del Evangelio, para que tú y yo prediquemos el Evangelio en el poder de Dios. Dice Pedro que la obra de la crucifixión que se hizo en la eternidad, la palabra eterno significa que supera los límites del tiempo. Por eso la cruz cambió la historia de la humanidad, porque ahí se pagó el precio por todos los siglos, edades. Se pagaron los pecados y las maldiciones pasadas, presentes y futuras. Por eso en la cruz está toda la provisión que nosotros necesitamos, absoluta y total. Todo
lo que tú necesites aquí en la tierra, todo lo que necesites en lo venidero, ya fue provisto. Llámese sanidad, llámese perdón, llámese provisión, llámese una nueva oportunidad, llámese favor de Dios. Fue provisto por Cristo en la cruz del Calvario. Quiero decirles algo. No hay otra fuente. Dile al que tiene al lado: no hay otra fuente. Hoy se predican muchos sermones dentro de la variedad del saber humano, pero míreme, ninguno funciona si nosotros no nos apropiamos de esa sangre y de esa obra redentora que ocurrió y fue hecha en la cruz. Por eso el mensaje prioritario que nosotros debemos tener es la cruz. Nada puede opacar la obra de Jesucristo. Nada puede opacar ese mensaje de poder, de resurrección, esa supremacía de Cristo. Por eso cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia, hace milagros. ¿Para qué? Para que tú y yo levantemos las manos y digamos: fue Cristo, es Jesucristo que sigue estando vivo. La cruz liberó la gracia. Liberó la gracia. El libro de Gálatas, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 1. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayáis a acabar en la carne. Amén y amén. La cruz del Calvario liberó la gracia. Es bajo esa gracia que tú y yo podemos recibir todo lo que Papito Santo, lo que nuestro Salvador compró para nosotros. Porque la gracia de la cruz te capacita para ser y hacer todo lo que la palabra dice de nosotros. Por eso dice: y a los que creen en mi nombre, las mismas obras u obras mayores de las que yo hice, dice el Señor Jesús, harán ustedes. Dígale al que tiene al lado emocionado: ese es el poder sobrenatural de Dios. Quiero concluir con esto. Cuando actuamos sin la gracia, caemos en legalismo. Este es el tiempo para que tengas hambre, porque el Congreso abrió la puerta a lo sobrenatural. El río empezaba a fluir del altar, fluía por el templo y se salía a las calles. El torrente empezó a correr. Pero tú tienes que tener hambre, tú tienes que tener expectativa en Dios, y tu vida tiene que estar fundamentada. Yo creo en un Dios de milagros, pero tu vida no puede estar fundamentada en un milagro, porque el milagro poderoso fue tu salvación en la cruz del Calvario. El pastor nos decía: Dios necesita levantar una generación como estos tres amigos de Daniel, que dijeron: Señor, Dios puede hacerlo, pero no es porque lo hagas o no lo hagas. Mi adoración está basada en ti. ¿Cómo yo tengo? Hay vidas que dicen: voy a mirar qué hace Dios para adorarlo. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco su muerte?
¿Te parece poco su quebrantamiento? ¿Te parece poco su humillación? Que tú esperes a ver qué haga en tu vida, a ver si Él es digno o no es digno de que le sigas, si Él es digno o no es digno de que le sirvas, de que le ames, de que se consagre. Ningún Dios es como nuestro Dios. Estudies el budismo. Buda es un Dios malo. Es un Dios que la gente tiene que hacer cosas para ganarse ese favor de un Dios airado. Estudia ese de Alá, es un Dios malo. Un Dios que le dice a la gente que se tiene que sacrificar, que se tiene que volar en pedazos para calmar la ira de ese Dios. Pero nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que amamos porque Él nos amó primero. Es un Dios que si tú crees en Él y le obedeces, va a hacer algo en tu vida. Dice acá esta palabra que la revelación suelta las cosas mayores, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Las experimenta un pueblo que tiene la revelación de Dios. Dile: Dios, revélamelas a mí. Termino con esto. Te suelto una palabra. Cosas mayores que las que hemos visto, cosas mayores que las que tú has visto, las veremos en este lugar. Prepárate, colócate en pie. Vamos a adorarle. Quiero que puedan orar, muchachos. Lorena, la cruz, el precio que Él pagó por mí. La cruz no fue un montaje. Los adoradores quédense en su lugar. En este momento no los necesito. Yo quiero que tú puedas orar. Los músicos cierren sus ojos, levanten sus manos. Precioso ocurrió. Me amaste aun con mi pecado. Oh sí, Señor. Me amaste sin merecerlo. Me amaste. Mostraste tu amor a través de la cruz. Oh Padre, yo te pido, revélanos. Que la fe de este pueblo no esté cimentada en sabiduría humana, que esté en la cruz el poder de Dios. Mostraste tu amor a través de la cruz. Si te quieres postrar, póstrate y dile: perdóname. Perdóname porque soy un tibio. Perdóname. Perdóname actitud. Perdóname. Oh, dile: Señor, hoy déjame recibir de tu amor. Mi Jesús, revélate. Que sea revelada la obra de la cruz. La cruz es recuerdo constante, que siempre estarás pensando en mí. Tú pensaste en mí. Soy amado y puedo. Cuando veo tu muerte, Dios, ¿en qué estabas pensando? Me pregunté un día. ¿En qué estabas pensando para dejarte azotar de esa manera? ¿En qué estabas pensando para dejarte arrancar esa barba? ¿En qué estabas pensando para dejarte colocar esa horrenda corona de espinas? ¿En qué pensaste para permanecer callado? Mientras, Señor, estabas crucificado, desnudo, avergonzado, mientras que te escarnecían para callar y no defenderte. Ahora no sé, estabas pensando en mí.
amor. tu amor a través de la cruz. Dile, Señor, esa cruz, La cruz ese recuerdo constante de que me amas, de que estoy en tu memoria. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Porque cuando entiendo lo que te costó, me hace odiar el mundo, me hace odiar el pecado, me hace odiar mi carne, me hace amarte con todo mi corazón. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Desde la presencia de Dios, deja que en esta mañana Él te ministre, deja que quebrante esa dureza de tu corazón, deja que lo haga sensible, deja que ese amor lo puedas experimentar, porque te apasionaste, porque tú no me querías ver perdido, porque tú no me querías ver en una eternidad en el infierno. Por eso viviste un infierno en la cruz, porque tu amor es sin límites. Adora al Eterno, porque todo lo suyo no tiene límite. Por eso su amor no tiene límite, su fidelidad no tiene límite, por eso su perdón no tiene límite. Porque me amaste. Su poder y su bendición tampoco. Cuán grande es ese amor, te amo. Dile, te amo porque me amaste. Me amaste, te amo. Cuán grande es ese amor. Oh Señor, grande. Padre, Señor, y oro que el poder, Dios, de la revelación que hay, Dios, en la cruz se libere hoy sobre este lugar, porque este ministerio empieza a caminar en lo sobrenatural de Dios, porque la cruz fue la puerta, la cruz no fue un madero, la cruz fue la puerta que trajo el cielo a la tierra. La cruz, por eso en la cruz se rasgó el velo, se quitó el límite, se abrió el lugar santísimo. Lo que Adán perdió, Cristo lo recuperó y ahora es mío en el nombre de Jesús. Adórale. Gracias. 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 Visualízate frente a esa cruz. Mira el que fue quebrantado por ti. ¿Dónde estaría Porque si tú lo preguntas por qué lo hiciste, tu vida? créeme que su respuesta sería: es por ti, por amor a ti. ¿Dónde estaría? Míralo tomando tu lugar, míralo bajando la cabeza. Ahora tienes que tomar una decisión. ¿Dónde estaría? Le vuelves la espalda, vives tu vida, haces tu voluntad. Hoy puedes tomar tu cruz y le puedes decir: Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya.
A partir de hoy deseo vivir para ti. Bastante he vivido en el mundo hiriéndote, y puedo amar. porque mis actos te han herido y te han colocado en esa cruz cuántas veces. Levanta tus manos y entrégale tu vida a Jesús. Entrégate. Si cuando tienes la más mínima prueba te quieres volver al mundo, arrepiéntete. Hoy entrégale tu corazón. Levanta tus manos, abre tu boca y dile: Jesús, creo en ti. Porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. Creo en ti. Creo en lo que hiciste en la cruz. Perdóname. Gracias. No tiene nombre, Señor, lo que hiciste ahí. ¿Cómo lo pudiste soportar? Misericordia, Señor. Hoy sale la tibieza de este lugar. Hoy sale la dualidad de este lugar. Y hoy, vidas, te decimos: entra en mi vida y en mi corazón. Eres mi rey. Gracias por amarme. Te amo porque me amaste primero. Y a partir de hoy soy tu discípulo. No más un simpatizante. No más de los que miran de lejos. Creo en ti y soy tu discípulo. Mi vida es tuya y quiero vivir para tu gloria. Que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, y por favor que jamás sea borrado. En el nombre de Jesús. Y Padre, que ese poder sobrenatural en cada servicio a partir de hoy se empiece a ser evidente. Aleluya, aleluya. Dale la gloria a Cristo. Haz algo, no te puedes quedar callado. Levanta tus manos en alto. Aplaude, aplaude, alábalo. Dale gloria.